En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a esta catequesis que vamos a realizar. Vamos a tratar durante varios lunes el tema de los frutos del Espíritu Santo, que son 12. Comenzando hoy por el fruto de la bondad. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, que sea el Santo Espíritu de Dios el que los ilumine, nos inspire y acompañe en esta catequesis para que todo lo que vamos a escuchar y a reflexionar nos ayude a crecer en nuestra vida personal y cristiana. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Comencemos entonces en esta primera catequesis sobre los frutos por reflexionar un poquito en lo que significan en sí los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué vienen siendo los frutos? Démonos cuenta que el Espíritu nos da los dones, las virtudes y los frutos. Y podríamos decir que los frutos son consecuencia de los dones y son fortalecidos por las virtudes. Seguramente todos han tenido ocasión de reflexionar mucho sobre los dones del Espíritu Santo. La mayoría de veces en las jornadas de Pentecostés se reflexiona sobre los dones: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Son 7 dones del Espíritu. Y estoy seguro que de una u otra manera todos hemos profundizado en ellos. Lo mismo que en las virtudes, que el catecismo nos las señala como virtudes teologales y virtudes cardinales, y en general llama virtudes humanas. La virtud que es la capacidad de elegir el bien y evitar el mal. Las 3 teologales son fe, esperanza y caridad, que casualmente ayer nos las mencionaba la segunda lectura del domingo, y las virtudes que llamamos cardinales son 4, justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Las demás, que son muchísimas, se llaman virtudes humanas, porque son la acción del Espíritu que me lleva a actuar en la elección del bien y del mal. Entonces, como consecuencia de los dones y fortalecido por las virtudes, están los frutos del Espíritu. Los frutos designan lo que producimos, producido por un ser vivo. Y dice el catecismo que son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicia de la gloria eterna. Esa afirmación es del catecismo de la Iglesia. Démonos cuenta cómo la misma creación muestra la obra de Dios, pero Dios que confía esa creación al hombre. Entonces, por eso pongo esta afirmación: si el agua depende de Dios, la elección y el cuidado del terreno están confiados a nosotros. Jesús mismo advierte repetidamente, aquí solo les pongo una de las muchas citas bíblicas que podemos encontrar, es que por sus frutos los conocerán. Y él mismo pregunta: ¿se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? De ahí que la unión nuestra con el Señor pues debe ser fecunda, debe ser generosa, y eso se refleja precisamente en los diversos frutos. Los frutos son 12, y aquí voy a poner simplemente la lista, porque cada una de las catequesis que vamos a empezar a ver a partir de hoy, vamos a trabajar uno de estos frutos. No significa que el más importante sea la bondad y el menos importante la paciencia. La numeración no significa un orden de prioridades. Yo como por mnemotecnia, para poderme acordar de ellas, desde siempre me las he aprendido como en orden alfabético. ¿Cuál va primero por la B, luego por la C, luego por la F, la G, la L, en fin, como por mnemotecnia? No es que tenga una mayor prioridad que otra. Todas van como encaminadas dentro de este engranaje que tiene que ver precisamente con la catequesis que vamos a hacer.
Incluso a veces ustedes pueden encontrar algunas reflexiones donde juntan frutos, pero al juntar los frutos se puede caer en el juego de poner un fruto por encima de otro. Por ejemplo, a veces ponen bondad con benignidad y entonces mansedumbre con modestia, porque puede dar el juego, pero puede que uno llegue un momento en que se pierda uno y le dé más valor al uno que al otro, y me parece que no es hacer justicia con los frutos en sí. Por eso me ha gustado o he pensado que vamos a analizar estos lunes, si Dios nos los permite, por ahora vamos en el primero, vamos a analizar uno a uno los frutos del Espíritu Santo, de manera que podamos también nosotros ir aplicando estas cosas en nuestra vida, porque aquí no se trata de hacer como una enciclopedia ni un curso de alta teología, a ver cómo los descresto yo a ustedes frente a cada fruto, sino que cada uno vaya también como ejercitando esos frutos. Acuérdense que acabamos de citar la palabra del Señor. La palabra del Señor es, por sus frutos los conocerán. Y en nosotros, por ejemplo, estos 12 frutos debieran estar permanentemente. Piense usted que usted mismo es un árbol y dentro de ese árbol que es usted va dando sus frutos. Cada uno de estos puede que algunos los dé con mayor facilidad que otros, puede que alguno lo trabaje más que otro, pero igual todos están en nosotros y los tenemos que procurar y trabajar. De ahí que vamos a concentrarnos en esta primera catequesis del año en el fruto de la bondad. Tenemos nosotros que concentrarnos en la bondad. ¿Qué viene siendo propiamente la bondad? Si nosotros vamos a buscar como una definición de la bondad, encontramos que es atender a los que están en necesidad, que nos lleva a ocuparnos de los demás. Es una palabra griega de donde viene bondad, es agatosune, agatosune, que es virtud, beneficencia, o sea, procura una acción, digámoslo así, exterior. La bondad es un fruto exterior. En cambio, vamos a ver la benignidad, que lo veremos el otro lunes, si Dios lo permite, que va a ser un acto interior. Pero concentrémonos en la bondad como acto exterior. Es significativo, por ejemplo, como el Señor mismo cita en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, porque si un hijo le pide pan no le va a dar una piedra, o si le pide pez no le va a dar una serpiente, ahora ¿qué no hará Dios con ustedes que los aman? Fíjese que ya el Señor retrata un gesto de bondad de modo externo en la realidad de los seres humanos, que el Señor mismo califica ustedes que son malos. De ahí que la bondad va a atender a un acto de exteriorización que va en beneficio del otro. La bondad, el ser bondadoso, tiene que ir en función precisamente del otro. Pero partimos de una realidad. La realidad es que Dios es bueno. Esa tiene que ser la mayor radicalidad. Hay un hombre que le dice a Jesús, maestro bueno, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Si el único bueno es Dios. Fíjese qué particularidad. Jesús refleja de inmediato esa figura de la bondad en Dios nuestro Señor. Es esa bondad de Dios mismo la que nosotros encontramos a lo largo de la Escritura, que viene siendo un reflejo, un fruto en nosotros, porque es a partir de lo que Dios mismo hace que invita al ser humano a poder ser bondadoso con los demás. Piense, por ejemplo, en el libro de la sabiduría, en el capítulo 11, versículos del 21 al 23, tiene un texto que a mí me parece muy bonito, me ha gustado mucho, dice, pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Es decir, hace referencia a esa misericordia general, amplia y nunca medida de Dios nuestro Señor. Y lo va a retomar el Salmo 18, cuando el salmista se hace una pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su bondad y cuál es su maldad? Y sigue el salmista: el Señor es paciente con los hombres y derrama sobre ellos su misericordia. Porque la misericordia del hombre solo alcanza a su prójimo. Fíjese qué cosa tan bonita. Sería todo el Salmo 18, no nos vamos a detener en él, pero lo pueden reflexionar de una manera especial para comprender cómo la respuesta que el hombre da a la bondad de Dios
se tiene que manifestar precisamente en la bondad del hombre hacia el hombre, es decir, la bondad del hombre hacia el prójimo. Por eso consideremos, de los muchísimos textos que nosotros podemos encontrar en la Sagrada Escritura, en cada catequesis voy a darle fuerza a un texto sobre los otros, ¿cierto? No porque sea el único, sino para que así también nosotros como que vamos cayendo en cuenta de lo que consiste cada uno de los frutos. Y me parece que uno de los textos que más nos puede ayudar a comprender este fruto de la bondad está en Lucas, en el capítulo 10, versículo del 29 al 37, que es el texto que nos relata, o que se ha querido llamar, la parábola del buen samaritano. Voy a leerla, aunque yo sé que todos la tienen en la cabeza, porque es una de las parábolas como más recordadas por todos los cristianos, pero me parece importante que la volvamos a leer para poder hacer los énfasis en la reflexión de esta catequesis que estamos dando. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, que al verlo dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él respondió: el que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús: vete y haz tú lo mismo. Vamos a mirar varios de estos elementos que nosotros encontramos aquí en el pasaje de Lucas que acabamos de escuchar. Se trata de 4 hombres. Uno que está mal herido, otro que es un sacerdote judío, y otro que es un levita, y otro que es un samaritano. Ninguno de los 4 tiene nombre. Fíjese que en la parábola no le ponen nombre a ninguno. Retratan una realidad. Primero, el malherido. El malherido no sabemos ni de qué pueblo es, si es judío o no lo es, si era devoto o no lo era, si era un extranjero o no lo era. La parábola no nos dice eso. El malherido ni siquiera habla. Durante todo el relato de la parábola, el malherido da la sensación de que está mudo. El malherido no reclama, el malherido no grita, no pide, no llama, no nada. En segundo lugar viene un sacerdote judío. Y la parábola se encarga de mostrarnos cómo el sacerdote lo vio. Y dice, versículo 31, un sacerdote al verlo dio un rodeo. ¿Qué quiere decir con eso la parábola? No fue que el sacerdote pasó y que no se dio cuenta que ahí estaba. La parábola viene a decir, el sacerdote lo vio. El sacerdote bajaba, o sea, de Jerusalén a Jericó. Quiere decir, acabó de cumplir con todo el culto y ya iba seguramente para su casa o iba para donde sus amigos, pero como quien dice, ya cumplió con la tarea en Jerusalén, ya cumplió con sus tareas, ya no tiene que trabajar nada más. De igual modo, un levita. Los levitas son los que trabajaban en el templo. El levita trabajaba en el templo. No era sacerdote, pero era trabajador del templo. De este no se dice si bajaba o subía, simplemente dice, un levita pasaba por aquel sitio. También dice, lo vio y dio un rodeo. O sea, no fue tampoco que no se dio cuenta que ahí estaba. Se encarga de mostrar que lo vio y lo rodeó. Esos 2 primeros personajes, podría uno decir, hombre, en la naturaleza de su oficio tendrían que tener gestos de bondad. Trabajan con esto. Fíjese con qué vehemencia le reclamamos a los sacerdotes que atiendan a los más pobres.
Eso como que de naturaleza es. Bueno, usted que está tanto en la iglesia y usted cómo le ayuda a los pobres. Y más a este que es un pobre malherido. Pero pasa un samaritano. Fíjese qué tan particular. ¿Por qué es particular esta parábola? Porque los samaritanos son tenidos por los judíos como los grandes pecadores. Porque los samaritanos habían cambiado mucho de dioses. Entonces los judíos no se trataban con los samaritanos, porque los consideraban unos falsos en la fe. En la parábola no, en el encuentro que Jesús tiene con la samaritana, que está en el Evangelio de San Juan, esa es la conversación que Jesús tiene con ella. Has tenido 5 maridos. Como quien dice, has tenido 5 dioses distintos y todavía estás con otro que ni siquiera es. Esa era la referencia. Y la mujer le contesta, ¿por qué tú me pides agua de beber a mí? Como que dice, ¿por qué me hablas a mí? Y advierte el texto, es que los judíos no se tratan con los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran tenidos como lo peor. Entonces aquí piense lo que significa esta parábola, que es provocativa en Jesús. Está presentando a un samaritano al que es tenido por inculto, como nos puso de ejemplo al sacerdote, como no nos puso de ejemplo al levita. No, nos pone a un samaritano, que también es anónimo, tampoco sabemos cómo se llama, es un samaritano. El samaritano iba de camino, no sabemos si para arriba o para abajo, no sabemos si hacia Jerusalén o a Jericó, no sabemos para dónde iba. Pero este samaritano, fíjese que hace exactamente lo mismo. Va de camino como el sacerdote y como el levita. Y empiezan todos los verbos que vamos a encontrar en esta parábola, que después ustedes la pueden analizar. Acuérdense que estamos en el capítulo 10 de Lucas y pueden subrayar su Biblia y poner cuidado analizando todos los verbos. Acuérdense que los verbos significan acción o movimiento. Todas las acciones que el samaritano tuvo con este hombre, que no fueron poquitos como la vamos a ver, que todos son reflejo de la bondad que el Señor está pidiendo, gestos externos de bondad. Dice, iba de camino, llegó junto a él. Primer gesto, llegó junto a él. Los otros lo vieron, le dieron un rodeo, pero no llegaron donde él. Fíjese que la primera realidad es, llegó junto a él. Primera realidad. Segunda realidad, al verlo, tuvo compasión. Y esa expresión es profunda en Jesús, porque muchas veces vamos a encontrar nosotros en el Evangelio que Jesús sintió compasión. Eso aparece muchas veces frente a una viuda que lleva a su hijo a enterrar, frente a un enfermo de lepra, frente a un enfermo de otra cosa, frente a un endemoniado. Sintió compasión frente a la gente que tiene hambre. Jesús siente compasión. Y el gesto parte de la realidad interior. Siente compasión por él. Es segundo verbo que presenta la parábola, tener, el verbo tener, y no tener cualquier cosa. No lo movió como la filantropía, lo movió la compasión, lo movió el amor. Segunda realidad. Viene el versículo 34, que es el que más tiene. Se acercó, vendó, echó, montó, lo llevó y cuidó. Fíjense todos los verbos que tiene un solo versículo. Primero, se acercó a él. Es la primera realidad. Se acerca al dolor, se acerca al sufrimiento, se acerca a la realidad del otro, no es indiferente al otro, se acerca a lo que el otro está experimentando. Segundo, vendó sus heridas. El otro estaba mal herido, por consiguiente, el otro necesitaba actos concretos, el otro no necesitaba que le hablara de cosas raras o que lo terapiara, como decimos coloquialmente, o que le hablara de 1000 cosas, sino necesitaba que lo vendaran. Vendó sus heridas. Tercera cosa, echó en ella aceite y vino. Aquí hay una cosa bonita porque el aceite y vino eran las provisiones que el samaritano tenía que haber llevado para comer. O sea, era de su propio homenaje. El aceite del vino hacían parte de la realidad, pues como quien dice, donde voy comiendo pan o las pocas cosas que encuentre en esa área tan desértica, es su propio sustento el que está repartiendo. ¿Y por qué los echa ahí? Porque son cicatrizantes. Entonces, echó en esas heridas aceite y vino, lo suyo. Luego dice, lo montó sobre su propia cabalgadura, es decir, el samaritano empezó a ir a pie, tenía que ir a pie. El otro lo monta
en su animal, no dice propiamente si es un caballo, si es un asno, puede ser aquí en este dibujito que aparece aquí, nos aparece más bien un asno, porque el caballo pues era una cosa de reyes, de ricos, o sea, no era una cosa que pudiera montar, igual aquí no lo dice el texto y no interesa, simplemente dice lo montó, o sea, el samaritano se bajó de su posición. Otro verbo, lo llevó a una posada. Y además, allí todavía cuidó de él. Uno podría decir, listo, ya terminó. Muy bien, samaritano, gracias, un aplauso, usted lo hizo muy bien. Váyase. Continúa el texto. Al día siguiente, o sea que se quedó con él velándolo en la noche. Al día de siguiente sacó 2 denarios, o sea, le gastó 2 días de trabajo en plata. Se los dio al posadero y le confía al posadero el cuidado del malherido. Cuida de él. Y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Fíjense pues que encontramos en esta figura del samaritano la acción bondadosa que no se frena, el acto de bondad que no se detiene. ¿Cuántas cosas relata la parábola de Jesús con el samaritano y el malherido? Tanto que la pregunta que Jesús le hace al que le hizo la primera pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús no le contestó con una frase filosófica, Jesús le contesta con una parábola, y entonces ya es Jesús el que le devuelve la pregunta al interrogador primero. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Y el mismo hombre respondió, el que practicó la misericordia con él. Y Jesús simplemente le dice, bueno, váyase y haga usted lo mismo. Vemos ahí en esa parábola entonces lo que tiene que simbolizar la bondad, como una realidad de exteriorización hacia el otro. Viene entonces una realidad o una pregunta que nosotros tendríamos que hacer. ¿Cómo vivimos la bondad hoy en día? Porque podría pensar uno, es que hacer obras buenas es una consecuencia lógica de quien tiene una vivencia cristiana. Ya el Señor lo había dicho, un árbol bueno da frutos buenos. Bueno, si usted es tan bueno, tenga gestos buenos. Por ahí hay una canción que dice, de mi barrio la más religiosa era doña Carlota, hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Como quien dice, su vida no era coherente con eso que creía. La bondad entonces se tiene que evidenciar es en el trato hacia el otro, con el lenguaje que se utiliza, en el servicio concreto, en la acogida al otro, en el modo en que le ayuda al otro. Es lo que está diciendo, está presentando precisamente esta realidad. Pero no podemos dejar de reconocer que hay una serie de cosas que nos dificultan la bondad. Hoy día vivimos unas realidades muy fuertes que nos dificultan la bondad. La primera de esas realidades es el egoísmo, porque el egoísmo es un excesivo amor a mí mismo, que me impide entrar en los zapatos del otro, que me impide preocuparme por el otro. El todo es que yo esté bien, el todo es que nadie se meta conmigo, el todo es que conmigo nadie trate mal y yo estoy tranquilo. Entonces la primera gran dificultad para vivir este fruto es el egoísmo. La segunda gran dificultad es la indiferencia. Diferencia que es no sentir inclinación por otra persona, antes como sentir repugnancia, a mí qué me importa lo que el otro le esté pasando. Fíjese que vivimos un mundo en el que no hay propiamente interés por el otro, y ahí viene la tercera realidad, que es la indolencia. Yo soy indolente frente al otro, nada me conmueve, qué me importa lo que al otro le esté pasando mientras yo esté bien. ¿Qué importa que el otro se esté mojando? ¿Qué importa que el otro no tenga empleo? ¿Qué importa que el otro no tenga comida? Yo sí lo tengo, de malas el otro. Entonces, eso inconscientemente nos va deshumanizando y descristianizando. No hay gestos propiamente de bondad porque vivimos una realidad de egoísmo, de indiferencia, de indolencia. Finalmente, entonces, ¿cómo podemos fortalecer la bondad? Se me ocurren muchísimas cosas, pero las he querido poner como en estas 5 cositas que también ustedes pueden trabajar en la vida diaria. Primera cosa, consideremos lo que realizamos. Consideremos nuestra actuación. Consideremos nuestro modo de comportarnos.
en nuestra vida familiar, en nuestra vida social. Ninguno de nosotros vive en una burbuja de cristal que no tiene que ver nada con el otro. Consideremos nuestra realidad como estudiantes, como trabajadores, como esposos, como esposas, yo como sacerdote. Consideremos lo que realizamos. Lo que yo realizo es un gesto de bondad, o lo que yo realizo es un gesto como cuando uno va al médico y le pega con un martillito en la rodilla, que inmediatamente la rodilla se levanta, como un efecto natural, ¿no? O yo procuro realizar actos buenos. Es que ahí es donde viene la conciencia del acto. Por eso es un fruto. Mi acto es un acto de bondad. Primera, como manera de poder fortalecer la bondad. Segunda manera es impactar positivamente al otro, en quien me mira, en quien me escucha. Ahí se me fue un signo de interrogación, pero sobre. Impactar positivamente al otro. ¿Qué pretendo yo que el otro vea en mí? Pretendo mostrar gestos de bondad, porque puede que uno también camufle la bondad, o uno quiera presentarse tosco, quiera presentarse como un ogro, quiera presentarse como indolente y por dentro no. El otro es ¿quién? El que me mira, el que me escucha, el que camina conmigo. ¿Qué ve en mí el otro? Estos que viven conmigo ven en mí gestos de bondad, porque ya hemos dicho desde el principio, agatousene, como dice en griego, agatousene es un gesto exterior de beneficencia hacia el otro. Impactar positivamente sería la segunda manera de fortalecer la bondad. Tercera manera, procura hablar con ternura y calidez. La palabra tiene un efecto impactante y transformador. Nadie sabe cómo es de fuerte la palabra, para bien o para mal. Fíjese usted cómo con una mala palabra, con una ofensa hacia el otro, usted puede hacer un daño enorme, enorme. Las palabras grotescas, ofensivas hacia el otro, hacen un daño enorme. En cambio, una palabra de bondad, de calidez, de ternura, ¿cuánto puede consolar y transformar? Puede que el otro viva en el mismo problema y siga en el mismo problema, pero cómo una palabra de afecto transforma ese momento. Piense usted cuando tiene que hablarle a alguna persona que ha tenido un duelo reciente. Usted no le resucita al otro muerto, pero sus palabras de aliento, de esperanza, de fe, confortan la vida del otro. Entonces, es una manera también de fortalecer la bondad. Mi misma expresión, mi misma palabra, es una palabra que genera ternura y calidez. Cuarta manera de fortalecer la bondad, actuar con afecto. Yo pienso que ahí viene el plus del que es cristiano, porque el que es cristiano ama, no le queda otro camino. Ayer escuchábamos en la segunda lectura, en la misa de la carta de San Pablo a los Corintios, que definía el amor. Usted puede hacer muchas cosas, le puede dar todos los bienes a los pobres, pero si le falta el amor no le sirve de nada. Aquí se trata de actuar con afecto hacia el otro, y el otro es cualquiera, el otro es mi prójimo. Y quinta manera, tratar de descubrir en el otro el rostro de Dios. Yo creo que eso nos ayuda, nos cambia la perspectiva. Acuérdense el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, ahí se los pongo entre comillas. Cada vez que lo hicieron con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. O cada vez que no lo hiciste con uno de estos mis pequeños, no lo hiciste conmigo. Cuando encontramos en esa otra persona, no estoy hablando solamente del pobre que está en la calle pidiendo una moneda, estoy hablando de ese que vive con usted, incluso de ese que puede ser su jefe, su superior. Ver en esa persona el rostro de Dios para que haya gestos de bondad. En conclusión, mis queridos amigos, el fruto de la bondad es una realidad que nosotros tenemos que cultivar y trabajar. Los gestos de bondad los reclama el mundo. Cuán contagiosa es la bondad, porque un gesto de bondad se multiplica. Es imposible que un creyente no lo haga. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿qué no hará con ustedes el Padre Celestial? Pues si usted que está bregando a ser bueno, a llevar una vida cristiana, con mayor razón tendrá que tener una
actitud bondadosa frente al otro. Pidámosle al Señor entonces que a la luz de esta catequesis nosotros fortalezcamos el fruto de la bondad y seamos bondadosos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que sean muy felices.